Vamos a encontrarnos con quien es conductor del Movimiento de Liberación Nacional. Estamos en contacto ya y le decimos buenas tardes a Martín Ayerbe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Russo? Bien. Tanto tiempo. No tanto. Si querés, cuando vos quieras, me decís, ¿puedo ir a la radio? Venite, charlamos más tranquilo. Ah, Si querés. sí, ¿Mm? sí, Russo, encantado. Mira, la radio es una cosa que es una de las bendiciones que más agradezco porque mi abuela Julia Carabajal ¿Mm? me enseñó a escuchar radio ¿Mm? y de ella tomé el hábito de dormirme con la portátil, Sí. con la cantora, abajo de la almohada, bien bajita la noche. Yo la tengo al lado, no abajo de la almohada, pero al lado, sí, también. Yo no, La no portátil utilizo que, el celular. la portátil que usábamos para ir a la cancha. Sí. Esa portátil abajo de la almohada, bien, bien bajito, Mm. para dormirse. Antiguamente era la espica, ahora salió de vuelta. Ahora salió de vuelta. Así que la radio para mí tiene una magia Ujú. desde mi infancia y hoy tener esta posibilidad que por la militancia, por el proyecto nacional que impulsamos, ser yo quien salga por radio y sabes qué, me gustaría que la abuela estuviera conmigo para poder escuchar. Está bien. Martín, entre el viernes y el lunes, los mercados en el mundo entraron en un escenario de fragilidad que preocupa a muchos. Nosotros peor no podemos estar. ¿Cómo será la situación que el propio Milei retuiteó mensaje de lo bien que se hizo en no levantar el cepo? ¿Qué era lo que prometió él levantar el día siguiente de asumir? Esto es de loco. Vos propones volver a Perón, volver a Chávez. ¿A dónde volvemos? Sí, sí, y hacer esto de una manera pareja. Mm. Dólares para ninguno. Bueno, eso va a Dólares ser para difícil. ninguno. Un peso argentino, fuerte e inconvertible. Mm. No cuasimonedas, no pseudomonedas, no emisión provincial de monedas, sino una moneda argentina No, emitida sí. por el Banco Central Argentino y los depósitos argentinos de todos los bancos, sean del Estado, sean de las provincias, sean de los municipios o sean de los privados o extranjeros, todos los bancos son, tienen una relación subsidiaria con respecto al Banco Central Ujú. y los depósitos de los argentinos, pertenecen a los argentinos a través del Banco Central, que es su custodio final. Los bancos solamente toman los pedidos de depósitos y pueden entregar los créditos de acuerdo a su condición patrimonial, que no tiene que ver con la actual situación donde los bancos no traen un solo dólar del extranjero, Ujú. toman todos los pesos de los trabajadores argentinos, sus cuentas de sueldo, sus cajas de ahorro, sus cuentas corrientes, toman toda la ganancia, la utilidad, la rentabilidad, el capital del empresario argentino, ya sea del productor agrícola, del productor industrial, del comerciante o del empresario de logística, y eso lo absorbe la banca extranjera privada y con ese dinero le presta al Banco Central a cambio de títulos con intereses en dólares. Lo que pasa es que, a ver, en principio coincido con vos, pero para llegar a esto tenés que tener una economía muy confiable y haber pagado la deuda. Si no, no te van a No, dejar. hay que tener el Poder Ejecutivo Nacional y hay que tener el aparato reproductor bien puesto para tomar esta clase de decisiones. Entonces, esto se hace así. Mm. Se nacionaliza la banca, Ujú. de manera que todo lo que pertenece a los argentinos es de los argentinos. Si la banca extranjera quisiera traer divisas del extranjero, bienvenido y puede hacerlo como capital de inversión. Ahora, lo que no corresponde es que en la actual situación del régimen de usura internacional que tiene amarrada a la Argentina, la banca privada no trae un solo dólar del extranjero, pero Sí. fuga la riqueza del país a través de la convertibilidad que sigue vigente, con lo cual
el Banco Central le convierte los depósitos en pesos en dólares, y esos dólares los fugan al exterior. Ujú. La industria importadora, la industria de la importación argentina es la que se consume la mayor cantidad de dólares que ingresan al país, porque de los dólares que vienen del extranjero, producto de las exportaciones, principalmente son las producciones, la producción agrícola del país, en mucha menor medida algunos bienes industriales, y en mucha menor medida petróleo, y en mucha menor medida minería. Pero en este caso, esos cerca de 100 millones, de esos cerca de 100.000 millones de dólares que se obtienen por la cosecha argentina, esos dólares no se le dan al campo. Claro. Campo le liquidan pesos baratos. Sí. Cuando los productores agrícolas se presentan en los bancos y dicen, nosotros que somos los que vendemos a las multinacionales el producto de nuestra tierra, y las multinacionales le liquidan al gobierno argentino dólares, esos dólares nos llegan a nosotros nos liquidan pesos. Cuando nosotros queremos ir a comprar dólares para poder resistir la inflación de la devaluación permanente que se está provocando de la moneda en el gobierno de Milei, en el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Kicillof, en todos los gobiernos, le dicen, no, dólares no hay. Entonces, ¿dónde están esos dólares? Porque el discurso que uno escucha, tanto de oficialismo como de oposición, el kirchnerismo, o el macrismo, o Milei, o quien sea, plantean que el problema de la Argentina es que hay que exportar para tener más dólares. Sin embargo, la Argentina exporta cada vez más, y eso que dicen que va a resolver no resuelve nada, porque todos los dólares que ingresan al país por exportaciones, el gobierno, todos los gobiernos, este y los anteriores, todos los gobiernos se lo entregan a los importadores, sí, alineados principalmente en las terminales automotrices que no producen un carajo de valor agregado en el país, meramente ensamblan y se hacen de autopartes extranjeras con los dólares que le entregan los gobiernos. Esto está por encima de los 20.000 millones de dólares al año. O sea que quiere decir que entre un 20 y un 25% de la balanza comercial del país tiene un quebranto en dólares por la industria automotriz. Los otros 10.000 millones de dólares que siguen en la escala de fuga de divisas es por los importadores de artículos del hogar, electrónica y elementos de la industria liviana de muy fácil fabricación nacional. A esto lo siguen las importaciones de textiles, como si no hubiera costureros en el país. Juguetes, como si no se pudieran hacer juguetes en la Argentina. Muebles, querido, muebles. La Argentina exporta troncos. ¿Cuál es la industria forestal? Exportar troncos, cortar troncos y llevárselos en barco. Y se importan muebles. Bueno, como si no tuviéramos buenos carpinteros en la Argentina. Algo así como hace 100 años. Pero entonces la cuestión es la de siempre. ¿Es liberación o dependencia? ¿Es unidos o dominados? Sí. Hay que unir al pueblo argentino a través de un proyecto que es la movilización total del trabajo, porque movilizando al pueblo argentino con un peso inconvertible, el trabajador no va a querer que haya inflación por la simple razón de no quiere que se le devalúe el dinero porque pierde poder adquisitivo. Pero el empresario argentino tampoco quisiera que haya devaluación, porque perdería también el capital que acumula. Y ya nadie quisiera que hubiera corridas bancarias, porque al no poder haber posibilidad de atesoramiento para nadie, de dólares, al no ser bimonetaria la economía, el dólar tiene un valor constante en el mundo que decrece al 5% anual, porque es la inflación que Estados Unidos, es la devaluación de la Reserva Federal sobre la propia moneda que emite. Sí. No podría devaluarse el peso sobre el dólar en la Argentina, afectando al que trabaja y beneficiando al que
se dedica a hacer diferencia en la compra y venta de divisas sin trabajar, como Rodrigo Marras, o de qué pensás que vive Rodrigo Marras? El de los Candidato padres. a intendente de la capital federal de Milei. No, Ese no pero laburó en su vida. él vive de Ese los padres hacen plata, él no, ¿eh? Esos son vivillos que se dedican a comprar y vender divisas y a vivir de la transpiración, del sudor del Sí. trabajador argentino. Viven Sí. de todos nosotros, nos chupan la sangre. Pero Sí. esos son jugadores menores. Mm. Esos son empleaditos de todo este régimen. Seguro. Entonces hay que cortar de una manera en la cual un peso inconvertible y las divisas que ingresan por las exportaciones argentinas se utilizan para la adquisición de maquinaria, de bienes de capital y de insumos necesarios para la industria nacional. Entonces se reserva la divisa para el trabajo nacional, no para la especulación y mucho menos para la importación de cosas que tenemos que fabricar por nosotros. Porque todo el esquema financiero en la Argentina está armado para destruir la industria nacional. No es un tema de la guita, es un tema geopolítico, del dominio o no el dominio de los recursos naturales argentinos, de la producción nacional y el régimen establecido con el mundo a través del comercio exterior y la finanza. Por eso nosotros vamos a nacionalizar el comercio exterior con una flota mercante y un instituto de promoción del intercambio, y vamos a nacionalizar los depósitos para dar el contorno de protección necesario a la producción agrícola, a la industria metalmecánica, a la logística, al comercio argentino y a todas las actividades nacionales que necesitan una barrera, una fortificación en su relación internacional, que es la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Ahora, Martín, yo leí tu propuesta de retomar la agenda que no pudo lograr Hugo Chávez. ¿Esto es así? Pero es distinto, porque ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Entonces, nosotros tuvimos a Juan Perón. Lo de Chávez ha sido bueno, qué duda cabe. Pero no fue suficiente en los términos de la profundidad que Perón supo alcanzar. Claro. ¿Por qué? Porque Perón tenía el IAPI y la Marina Mercante. Venezuela no quiso o no pudo, eso es un tema de ellos. Yo trato de ser respetuoso con respecto a los que son nuestros hermanos, que se dan su propio gobierno, y nosotros tratamos siempre de ayudar a ellos. Entonces, ¿nosotros cómo podemos ayudar? Diciendo, mire, cuando la Argentina fue grande, fue soberana, fue libre y fue justa, fue cuando teníamos el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio para Nacionalización del Comercio Exterior, cuando habíamos nacionalizado la banca, cuando teníamos una marina mercante, y eso permitió un proceso de industrialización que convirtió a la Argentina en el país con mayor Producto Bruto per cápita de la región y con la clase media más grande de todo el continente y el movimiento obrero más poderoso de todo el continente y del mundo, porque una cosa es la cantidad. Usted puede decir, en China son 1.500 millones. Sí, pero el movimiento obrero está prohibido. Hay trabajadores proletarizados en un régimen donde no hay sindicatos. Yo le estoy hablando que aquí en la Argentina hubieron los sindicatos más poderosos de la historia de la humanidad, porque son más poderosos los sindicatos argentinos que los sindicatos norteamericanos, de la AFL-CIO, porque el sindicalismo amarillo norteamericano de la AFL-CIO no tiene comparación con el poder del sindicalismo argentino y con la obra social que se realizó en nuestra patria. Entonces, guay, porque lo nuestro no es una cosita chiquita y así nomás. Vos proponés la idea de un Estado empresario. Porque es la única que nos queda, hermano. Esto no es un tema ideológico. Los que son ideológicos son los que quieren discutir con nosotros haciéndose los vivillos de la dialéctica, de plantear las... No, porque no sirve, porque si no, después perdés una elección, después ¿qué hacés? Vamos a pelear, querido. Vamos a pelear, cobardes. Vamos a defender la patria, cobardes, que tratan de inmovilizarnos con dialéctica para confundir y envenenar la mente del joven argentino. Porque el pueblo argentino tiene capacidad de aprender, pero para que el pueblo argentino podamos aprender,
para que el pueblo pueda hacerse del conocimiento de la historia, hay que enseñar con buena leche. Porque si los kirchneristas, los de la década ganada, se dedicaron a envenenar con su idea progre desde las universidades, desde los institutos terciarios, donde se forman los profesores que después enseñan a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, la falsa historia del país, flaco favor hacen. Y esos mismos son los que cuestionan que después, bueno, pero si gana un gobierno de otro signo, perdés lo que tenés. El pueblo aprende y el pueblo vence, porque el pueblo, el 17 de octubre, dio vuelta a la historia. No terminó San Martín en el exilio en Francia, preso de los franceses. No terminó Juan Manuel de Rosas en Southampton, preso de los ingleses en una cárcel sin barrotes para confundir la memoria nacional y que haya tontos que digan, que pongan en duda la honorabilidad y el patriotismo de Rosas porque terminó en Inglaterra. Era un preso de los ingleses, estaba cautivo por los ingleses, pero en una cárcel sin barrotes, para que no se pudieran dar cuenta los argentinos de lo que lo tenían cautivo al brigadier general, porque si hubiera sido la percepción correcta, hubiéramos ido a nada hasta esa isla maldita a liberar al brigadier general. Pero en el caso de Perón rompe la maldición. Ese no se puede, el no se puede, que decretan los cagones. Perón volvió a la patria y culminó regresando a la patria siendo 3 veces presidente de la nación, después de 18 años de proscripción. Entonces, ¿aprendimos algo? Sí. ¿Por qué? Porque primero el pueblo argentino aprendió que había que ir a rescatar al conductor, 17 de octubre de 1945. Y el pueblo argentino también aprendió que había que aguantar la que se viniera. Y 18 años, del 55 al 73, el pueblo argentino se la aguantó. Y no le pudieron cambiar la cabeza ni el corazón. Y hizo retornar el pueblo argentino a Perón. Entonces nosotros decimos, ese estado empresario que nos dio el general Perón, nosotros lo vamos a recuperar. Y el pueblo argentino, todos aprenderemos la manera de defender aquello que para nosotros, ¿qué tiene que ser? El modelo argentino para el proyecto nacional. Las razones de Estado de los argentinos. Porque el que se opone a tener una marina mercante juega para los yanquis, juega para los ingleses, juega para el régimen de la talasocracia de nuestro enemigo. Y para que haya una marina mercante se necesita que haya una empresa del Estado que navegue. Porque hace 30 años que destruyeron Elma con el gobierno de Menem, del cual todos ellos fueron parte, sí. Y hace 30 años que nadie puso un barco a navegar con bandera argentina. Martín, hubo un hecho que terminó con el gobierno de Alberto Fernández cuando recién empezaba, que fue Vicentín, ¿sí? Que todos creían, uy, le van a expropiar la fábrica, qué sé yo, y después no pasó absolutamente nada, como nosotros, por lo menos acá, sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada. La pregunta es esta, ¿vos qué harías con Vicentín? Déjalo que se muera. Porque es la misma cagada que hicieron con Aerolíneas Argentinas. Hay que dar los debates nacionales de verdad, como corresponde, no tratar de quedar bien. Hay que defender la patria, no tratar de quedar bien, porque el que quiere quedar bien con un sector, pone al sector por encima de la patria. Sí. El que quiere quedar bien con una parte, para ganarse el favor, y que después lo metan en alguna listita, que lo metan en alguna secretaría, que lo metan en el Consejo Deliberante, no vamos a ningún lado con todos esos. Entonces, cuando recuperaron Aerolínea, que lo que hicieron fue recuperar una empresa que estaba quebrada, que no tenía aviones propios, que los habían vendido todos, que volaba con aviones alquilados, que había entregado a las propiedades que tenía en el mundo. Y lo que había que levantar era la ADE, que no era una empresa quebrada ni endeudada. Pero no, ellos quisieron ir a darle la plata a los que fundieron la empresa, que es lo mismo que hicieron con YPF. Entonces no tienen criterio y todavía no tienen metido en un despelote internacional con los propios decretos con los cuales han cedido soberanía, que son los que hacen que tengamos todavía litigio en Delaware, que tengamos litigio en el CIADI, que nos hayan incautado la fragata Libertad por los mismos papeles que ellos firmaron. Entonces, lo que nosotros necesitamos no es levantar el quebranto de Vicentín. Nosotros tenemos que crear un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio que realice la compra de toda la cosecha
que monte los hilos de acopio, que monte las plantas aceiteras para producir los molinos de aceite para producir el aceite, que estatice el puerto y que realice exactamente lo mismo que realiza Vicentín, pero con una Marina Mercante Nacional, y a Vicentín déjalo morir y rescatá a los productores que fueron estafados por Vicentín, dándoles trabajo en tu propia cadena de valor. Porque si no, son todos enjuagues financieros. Y esto no resuelve el tema. Seguro. Entonces, ¿qué hay que hacer? A los productores que Vicentín quebró, porque yo ya sé cómo es, querido. Yo trabajé para Vicentín. Uh-huh. Nosotros trabajamos para Vicentín. Nosotros le fabricamos, Sí. junto con otros 12 talleres metalúrgicos de la Argentina, de distintas provincias, talleres de Mendoza, talleres de Santa Fe, talleres de Córdoba y talleres de la provincia de Buenos Aires. Nosotros le fabricamos a Vicentín los tanques, los reactores, las piletas de lavado, las serpentinas, los tanques de calefacción, los tanques de desgomado de aceite, donde se echa el aceite de soja, se le agrega soda cáustica y se produce una reacción química por la cual la glicerina, el jabón que tiene el aceite, sale por un lado, uh-huh, y lo que se obtiene es el diésel, el biodiesel. Se hace el desgomado para obtener el biodiesel. Sí. Y bueno, se lo lava justamente para sacarle los residuos que pueda tener tanto de soda cáustica como de glicerina, y con eso se obtiene un diésel que vos lo echás en el tanque y andá. Uh-huh. Entonces, nosotros fabricamos una buena cantidad de todos esos equipos, fuimos los proveedores industriales, los soldadores, que fabricamos aquello que se montó en esa planta para producir. Y nosotros sabemos cómo es el régimen de trabajo con esos sátrapas, a través de Desmet Balestra Internacional, que era la empresa belga que estaba a cargo de la conducción de obra. Pagan muy mal, sí, a muy largo plazo, y te cuelgan con los cheques. Y se la lleva todo. ¿Sabes? Yo conozco, amigo, porque yo trabajo. Sí. Conozco porque nosotros hemos hecho eso y hemos ganado una gran experiencia trabajando bajo normas de calidad internacionales como son American Society of Mechanical Engineers, las normas ASME 8 y ASME 9 para producción de recipientes a presión, con inspección de soldadura en tintas penetrantes, ultrasonido y placa radiográfica, y eso no quiere decir que nos haya ido bien económicamente. Como tampoco le fue bien económicamente a los productores que le entregaban el grano, que le entregaban la carne, que le entregaban la vid, con todo lo que es la producción de nuestra tierra. Uh-huh. Entonces, el asunto no se resuelve con un enjuague financiero. Esto se resuelve con dominio sobre la actividad. Y el dominio de la actividad es crear la Marina Mercante del Estado, estatizar el puerto y poner las instalaciones industriales necesarias. Si Vicentín fue capaz de financiar la construcción de una planta de biodiesel, ¿vos creés que la nación argentina, la entera nación argentina, no lo puede hacer? Seguro. Porque los que dicen que no, falta plata, ¿plata de qué? Si Vicentín son unas ratas inmundas, vos pensás que si ellos tienen la plata para montar la segunda planta de biodiesel más grande del mundo, estas ratas pueden montarla, ¿vos creés que el respaldo de la entera nación argentina no lo puede hacer? Obviamente que sí. Hay que laburar, hay que laburar. Martín Ayerbe, conductor del Movimiento de Liberación Nacional, gracias por tu tiempo acá en AM, Comunes AM, gracias por estar en Belgrano. No, gracias a vos, Russo, y además quiero reivindicar a esta emisora, porque es la única emisora en la Argentina que se mantiene firme, dándonos lo mejor del tango argentino todas las mañanas. Así que viva Belgrano, viva la 650, vivan los criollos que todavía sostienen las emisiones de tango, que son los únicos que lo hacen, y por eso yo esta radio es la que le recomiendo a todo el mundo. El otro día estaba con Alberto Huela, el más grande filósofo argentino,
que Vuela me decía, no se puede escuchar nada, querido, en la radio. Le digo, Alberto, escuchá las 6:50, escuchá Belgrano se mantiene.